Lucas cambió para siempre el médico gentil nuestra comprensión de la vida de Jesús y los primeros días de la Iglesia. Hoy descubrirás a Lucas, el evangelista que no acompañó a Jesús, pero que se convirtió en uno de los grandes autores de la fe cristiana, registrando milagros, parábolas y la expansión del cristianismo de una manera única. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y deja un comentario sobre desde dónde lo estás viendo. Quiero saber quién está a punto de sumergirse en esta fascinante historia. ¿Has notado cómo los grandes protagonistas de la historia a veces permanecen en la sombra? Mientras Pedro, Juan y Pablo acaparan la atención, hay alguien que quizás hizo aún más por el cristianismo y de quien casi nadie habla: Lucas. El autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles, quien registró los milagros de Jesús y la expansión de la Iglesia, permaneció relativamente anónimo. Pero he aquí la paradoja. Un hombre rara vez recordado por su nombre, pero absolutamente esencial para introducir a millones de personas a la fe que transformaría el mundo. Lucas emerge no solo como espectador, sino como historiador, médico y evangelista. Alguien capaz de observar el caos humano y traducir milagros, compasión y fe en palabras que perdurarían a lo largo de los siglos. Lo que hace aún más fascinante la historia de Lucas es que desafía todas las expectativas. No fue el apóstol original, no dirigió multitudes, no fue el más famoso, y sin embargo documenta acontecimientos que moldearon la historia de la humanidad, detallando todo, desde la infancia de Jesús hasta el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Conocer a Lucas no es solo leer un libro antiguo, es comprender la verdadera expansión del cristianismo. Comprender cómo la fe se extendió desde una ciudad olvidada al mundo entero y comprender que la influencia no siempre acompaña al protagonismo. Si crees que los grandes cambios requieren fama, dinero o poder, prepárate para una afirmación contradictoria. A veces, la verdadera revolución comienza en la sombra, con alguien que observa, registra e invierte en lo que realmente importa. Lucas hizo precisamente eso, y al conocer su historia tendrás una oportunidad única: aprender cómo la dedicación silenciosa, la fidelidad y la valentía pueden transformar el mundo y quizás tu propia vida para siempre. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Estás listo para observar la vida de alguien que cambió la historia sin buscar reconocimiento y descubrir los secretos que guarda sobre la fe, la compasión y el verdadero poder? Imagina una ciudad donde las calles vibraran con el sonido de diferentes idiomas: el griego de los filósofos, el arameo de los comerciantes, el latín de los soldados romanos y el hebreo murmurado en las sinagogas al anochecer. Fue allí, en este crisol de culturas e ideas, donde probablemente Lucas vino al mundo. Un lugar donde el dinero fluía junto con el comercio, donde la inversión intelectual era la verdadera moneda de cambio de los sabios, y donde el poder no era solo político, sino cultural. Lucas creció entre columnas de mármol y sombras de pergamino. Un joven curioso, acostumbrado al olor a tinta y papiro, observaba a rabinos y retóricos discutir bajo la dorada luz de la tarde. Veía el mundo con dos ojos: lo suficientemente griego para apreciar la belleza de la razón, lo suficientemente judío para comprender el peso de la fe. Esta fusión lo convertiría en un hombre excepcional, un cosmopolita del siglo I, preparado para ver el mundo a través de múltiples perspectivas, capaz de comprender tanto al filósofo en busca de la verdad como al campesino en busca de pan. El apóstol Pablo diría más tarde que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Pero Lucas aprendería algo diferente en su juventud. El dinero en sí mismo era solo una herramienta neutral, moldeado por el corazón de quien lo poseía.
En Antioquía vio a hombres comprando títulos y poder, mientras que otros invertían en sabiduría, como si el conocimiento fuera un tesoro invisible. Era una época en la que las ideas valían tanto como el oro, y el joven Lucas parecía dispuesto a pagar cualquier precio para comprender el alma humana. Educado en las escuelas helenísticas, Lucas estudió no solo literatura y retórica, sino también las filosofías que moldearon el imperio. Aprendió que el cuerpo y el alma son como ciudades interconectadas. Una ruina en el espíritu puede enfermar la carne. Y sin embargo, algo en él aún buscaba algo más, un significado que ninguna teoría médica, ni siquiera la lógica griega más refinada, podía ofrecer. En sus cuadernos anotaba observaciones sobre el comportamiento de las personas, las emociones que inundaban sus ojos, los silencios que clamaban verdades. Quizás allí, sin darse cuenta, nació el narrador que un día describiría a Cristo con la precisión de un médico y la ternura de un poeta. En las noches de Antioquía, cuando los mercaderes recogían sus monedas y los eruditos cerraban sus papiros, Lucas permanecía despierto, contemplando las estrellas y preguntándose por el significado de la existencia. El universo parecía una vasta inversión divina. Cada estrella, un acto de poder, cada aliento humano, una parte de la riqueza del Creador. Creía que existía un orden, un propósito, y que quizás la verdadera riqueza no residía en las rutas comerciales ni en las academias, sino en el conocimiento del corazón. Este entorno multicultural no solo moldeó su mente, sino también su visión de Dios. Mientras muchos veían al Creador solo a través de las tradiciones de un pueblo, Lucas comenzó a percibir algo más grande. Un Dios que hablaba todos los idiomas, que recorría todas las calles, que miraba con compasión tanto al sabio como al sirviente. Era una semilla silenciosa, plantada en la tierra fértil de su juventud, que un día florecería en su evangelio, el más humano, el más sensible, el más universal de todos. Y aunque Lucas no lo sabía, el tiempo lo estaba preparando. La vida lo fue entrenando sutilmente, combinando razón y fe, cultura y compasión, como quien calienta el oro hasta eliminar sus impurezas. Antioquía fue su forja, y pronto la mano invisible de Dios lo guiaría hacia una nueva vocación. Una profesión donde el tacto, la vista y la precisión se convertirían en instrumentos sagrados. Pero antes de poder escribir sobre milagros, necesitaría comprender el cuerpo humano y descubrir que la medicina sería el lenguaje principal de su fe. Las manos de Lucas aprendieron desde muy joven el peso de una vida. Mientras otros jóvenes soñaban con discursos en plazas públicas o el brillo de las monedas en las casas de cambio, él se sumergió en el misterio del cuerpo humano. Cada vena, cada músculo, cada pulso, un código divino que buscaba descifrar con mirada atenta y corazón reverente. Para él, la medicina no era solo una profesión. Era una inversión en la vida, una búsqueda silenciosa de las riquezas ocultas en el latido de un corazón. Las escuelas de medicina del mundo grecorromano enseñaban que el equilibrio era la clave de la salud, la armonía de los humores, el flujo de energías, el dominio del cuerpo. Pero Luke vio más allá. Para él, sanar era más que restaurar el cuerpo. Era tocar lo invisible. El médico que simplemente curaba heridas sin comprender el dolor del alma estaba tratando sombras, no personas. Y sin embargo, él sabía, cada paciente traía consigo una historia de poder y fragilidad, fe y desesperación. Observó, tomó notas, reflexionó. Era científico, pero también un poeta disfrazado de erudito. En los pergaminos antiguos leyó que el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17:22.
Estas palabras resonaron como diagnóstico y profecía. Lucas comprendió que la verdadera sanación no se podía comprar con dinero, medir con riqueza, ni lograr con poder. Nacía de una mirada compasiva, un tacto comprensivo y un oído atento y acogedor. Cada vida salvada era una inversión de amor, una semilla plantada para algo mayor. Su mirada clínica lo acompañaría hasta el final. Décadas más tarde, al escribir su Evangelio, Lucas registraría detalles que otros pasaron por alto. Describiría el sudor sangriento de Jesús en Getsemaní, Lucas 22:44, un fenómeno conocido hoy como hematidrosis, poco común pero real. Ningún otro evangelista lo mencionó. Ese detalle médico, casi científico, revela un corazón que sabía leer no solo el cuerpo, sino el dolor humano en su expresión más pura. Al narrar a Cristo, Lucas no habla de un Dios lejano, sino de un hombre que sangra, que siente, que reza, hasta que sus venas revientan bajo el peso de la agonía. ¿Y quién podría entender esto mejor que un médico? Él vio en Jesús el equilibrio perfecto entre la sanación y la compasión. Si antes estudiaba la anatomía de los músculos, ahora veía la anatomía de la fe. Las heridas del cuerpo eran meras metáforas de las heridas del alma, y cada sanación que el Mesías realizaba era una cirugía espiritual. Cuando Jesús tocó al leproso, cuando hizo ver al ciego o caminar al paralítico, Lucas lo vio como el gesto supremo de alguien que usa el poder no para dominar, sino para restaurar. En su época, la medicina era también un arte filosófico. Los sanadores eran vistos con respeto y temor porque manipulaban los misterios de la vida. Pero Lucas, con su mente analítica y su espíritu sensible, supo ver la medicina como un servicio, no como un trono. Su compromiso residía en cada vida tocada, cada sufrimiento aliviado, cada lágrima detenida. Comprendió desde muy joven que el cuerpo humano es el templo donde mora Dios y que cuidarlo es, en sí mismo, un acto de adoración. Uno puede imaginarse a Lucas caminando por las calles de Antioquía, cargando una pequeña bolsa de cuero llena de ungüentos y hierbas, escuchando el llanto de un niño enfermo, el gemido de un anciano cansado. Cada dolor era una invitación, cada roce una oración silenciosa. Y sin saberlo, Dios lo estaba entrenando, no solo para sanar heridas, sino para registrar milagros. Esa mirada que una vez buscó síntomas, aprendería a buscar señales. El brillo en los ojos de quien había sido liberado, el suspiro de quien había sido perdonado, el renacimiento de quien había tocado a Cristo, porque para Lucas, la fe también tenía cuerpo, y pronto descubriría que la gracia no era una idea, sino una persona. La medicina lo preparó para esto, para comprender que hay algo más profundo que los tejidos y los huesos, algo más valioso que cualquier riqueza, algo que ningún dinero puede comprar. El médico estaba listo, pero el hombre aún se enfrentaría al mayor milagro que sus ojos verían jamás, la sanación de su propia alma. Y es en este punto que el camino de Luke comienza a cambiar de dirección. Cuando el científico encuentra la fe y el médico se encuentra con Cristo, quien transforma todo lo que creía saber sobre la vida y sobre la eternidad. Luke no era judío. En un mundo dividido por linajes y tradiciones, llevaba dentro algo inusual, la perspectiva de un extranjero, un gentil entre profetas hebreos, un griego con alma que buscaba al Dios de Israel. Y quizás por eso su evangelio suena tan humano, porque quienes vienen de fuera observan con más claridad, sienten la exclusión, perciben los límites, comprenden el valor de ser acogidos. Lucas sabía lo que era estar fuera de los muros, observando el resplandor del templo desde la distancia, sin derecho a entrar. Había visto con sus propios ojos cómo el poder religioso podía erigir barreras en nombre de la pureza,
y cómo el dinero circulaba en los atrios sagrados mientras los mendigos extendían las manos en el polvo. Pero en su interior creció la convicción de que el verdadero templo no estaba hecho de piedra, sino de personas, de corazones que anhelaban algo más grande. Esta conciencia moldeó su perspectiva, sus escritos, su teología. Lucas sería el evangelista de la inclusión, el cronista de la gracia sin fronteras. Quizás, por ser gentil, experimentó la fe de forma diferente. Mientras otros veían a un Mesías prometido al pueblo de Abraham, Lucas veía a un Salvador que vendría para todos. Escribió con ternura y precisión sobre mujeres olvidadas, samaritanos rechazados, pobres y enfermos, e incluso sobre criminales que encontraron perdón en sus últimos momentos. El suyo es el único evangelio que relata al ladrón arrepentido al que se le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Esa frase, tan breve y a la vez tan eterna, resume la esencia de la visión de Lucas. Un Dios que trasciende muros, que no mide méritos, que no exige riquezas, sino que otorga gracia. Es curioso pensar, un hombre nacido fuera del pacto sería elegido para registrar el evangelio del pacto universal. Lucas representa el milagro del puente entre culturas, entre pueblos, entre el cielo y la tierra. Comprendió desde el principio que el evangelio era la mayor inversión de la historia. Dios mismo haciéndose hombre, dando su vida por una humanidad que aún no lo comprendía. Y como buen observador, Lucas sabía que una inversión de este tipo no se mide en números, sino en eternidades. El resultado es incalculable, es una riqueza que el tiempo no puede erosionar. Al describir la genealogía de Jesús, Lucas 3:23-38, Lucas no comienza con Abraham como lo hace Mateo, va más allá, hasta Adán. Es una decisión teológica, pero también poética. Es su manera de decir: vino por todos, desde el primero hasta el último. Ningún otro evangelista tuvo tanta audacia, quizás porque solo un forastero podía comprender el deseo de ser incluido, y por eso su evangelio es el más universal, porque nació del alma de alguien que conocía el sabor de la distancia. Pero también había algo práctico en su forma de pensar. Como gentil educado en comercio y medicina, Lucas comprendió el valor del intercambio. Veía la fe como el mayor poder transformador de la humanidad, capaz de convertir el egoísmo en generosidad, la pobreza en comunión. Y veía a Jesús no como un revolucionario político, sino como alguien que redefine el concepto de riqueza. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas 12:34. Estas palabras permanecieron en él como un eco constante. En su mundo helenístico, donde el oro medía el valor de las personas, Lucas se convertiría en el narrador que recordaría a todos: la mayor riqueza es la gracia. Vio los banquetes de los ricos y el silencio de los pobres, y comprendió que Dios no solo se sienta a la mesa de los poderosos. Dios se hace pan y lo comparte. Y quizás lo más hermoso sea esto: Lucas no escribió como quien observa desde arriba, sino como quien está sentado cerca. El tono de su evangelio es el de un médico que escucha, no el de un juez que sentencia. Es la mirada del extraño que, al encontrarse con Cristo, comprende que ya no es un extraño, sino parte de una nueva familia, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Y en esta nueva comunión, el poder no es dominio, sino servicio. El dinero es solo una herramienta, no un trono. Y la inversión es amor. Así, Lucas transforma su propia condición de gentil en testimonio. Demuestra con sus palabras que la gracia no tiene fronteras, que el cielo habla todos los idiomas y que Dios, este Dios encarnado, no exige supremacía, sino entrega. El extraño encontró un hogar, el observador se convirtió en participante.
El forastero descubrió el centro, pero nada de esto habría sucedido si algo no hubiera perturbado profundamente su alma. Algo o alguien lo llamó. Quizás fue un encuentro casual en una calle de Antioquía, o quizás una mirada, una conversación, un gesto de fe que encendió algo en él. Lo cierto es que, en algún momento, el médico gentil que veía el mundo con ojos científicos se encontró ante lo inexplicable. Y fue allí, en ese momento entre la razón y el misterio, que Lucas se encontró con Cristo. Antioquía, la ciudad de las 1000 voces, las 1000 creencias, las 1000 monedas. En cada esquina, un altar. En cada plaza, un debate. Era el centro palpitante del pensamiento grecorromano, donde el dinero movía imperios y el poder se negociaba como una especia rara. Pero fue precisamente allí, entre el ruido y los gritos, donde una nueva voz empezó a resonar. No provenía de los templos ni de los filósofos, provenía de las calles, de los labios de hombres sencillos que hablaban con una convicción que el oro no podía comprar. Hablaban de un hombre que había muerto en una cruz y resucitado. Lucas escuchaba desde la distancia, escéptico pero curioso. Había oído a dioses exaltados en banquetes y leyendas recitadas con vino e incienso, pero nunca había visto tanta certeza, tanta esperanza, tanta paz en unos ojos tan comunes. Estos seguidores de Cristo no hablaban de riqueza ni de inversiones terrenales. Hablaban de amor, de perdón, de un reino que no se compraba con dinero, sino con entrega. Y cuanto más escuchaba, más se agitaba algo en su interior, como si su propia alma, cansada de buscar respuestas, comenzara a despertar. Quizás fue una conversación con uno de estos cristianos, un tejedor, una mujer sanada, un ex esclavo, lo que lo conmovió profundamente. O quizás fue el contraste entre el lujo de los templos y la sencillez de los gestos de estos nuevos creyentes. Partían el pan como hermanos, rezaban como niños y se ayudaban mutuamente como quienes comparten la misma sangre. Esto lo desconcertó. Después de todo, había estudiado los secretos del cuerpo, las fórmulas de curación, las leyes de la razón. Pero había algo que lo trascendía todo. Un poder que no se medía por la fuerza, sino por la fe. Una noche, mientras el viento soplaba entre las columnas del salón, Lucas se quedó solo. Las lámparas parpadeaban y en su corazón resonaban las palabras que había oído de un predicador. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 16:25. Pensó en todo lo que había construido, su carrera, su prestigio, su respeto, sus inversiones intelectuales y materiales, y se dio cuenta de que nada de eso lo llenaba. Todo parecía riquezas como la arena, poder aparente. Y esa noche, sin testigos, quizás con lágrimas contenidas, el médico de Antioquía se inclinó ante un Dios indivisible, solo palpable. El cristianismo lo encontró no en altares, sino en silencio. No en las discusiones de los filósofos, sino en el susurro de la conciencia. Lucas no experimentó una visión espectacular ni una luz del cielo. Su encuentro con Cristo fue como un diagnóstico íntimo, una revelación interna de que el corazón humano está enfermo de orgullo y miedo, y que solo el amor puede sanarlo. Y ese amor tenía un nombre: Jesús. Después de eso, Antioquía nunca volvió a ser la misma para él. Los sonidos de la ciudad seguían siendo los mismos, pero algo había cambiado en su perspectiva. Los gritos de los mercaderes, el tintineo de las monedas, las ofrendas en los templos, todo le parecía ahora ecos lejanos de tiempos antiguos. El verdadero poder residía en otra parte, en la fe que transformaba a los pecadores en santos, a los extranjeros en hermanos, a los esclavos en hombres libres.
Lucas se sintió llamado a acercarse a estos cristianos, a aprender de ellos, a escuchar sus historias, a presenciar lo que Dios obraba entre el pueblo. Y quizás allí, entre reuniones sencillas y cantos suaves, comenzó a escribir los primeros relatos que un día se convertirían en el corazón de su evangelio. Pero el destino de Lucas no era quedarse en Antioquía. La fe que había abrazado lo llevaría por caminos largos, peligrosos y con propósito. Dios lo uniría con un hombre cuyo fuego interior incendiaba las ciudades. Un apóstol que hablaba con autoridad y vivía con valentía, que veía en la cruz no la derrota, sino la victoria. El médico se encontraría con el misionero y el observador se encontraría con el apóstol, porque cuando el cristianismo lo encontró, el cielo solo abrió la primera puerta. La siguiente conduciría a los polvorientos caminos de las misiones, a las prisiones romanas, a milagros y tormentas, y al corazón ardiente de un hombre llamado Pablo. Era el destino, o quizás la providencia. En una de las bulliciosas ciudades del imperio, los caminos del médico y el apóstol se cruzaron. Lucas, el observador discreto, y Pablo, el hombre apasionado por su misión. Dos mundos, la razón y la fe, se encontraron y se reconocieron. A partir de ese momento, Lucas ya no se limitaría a registrar historias, comenzaría a vivirlas. Pablo era diferente de todos los hombres que Lucas había conocido. No lo impulsaba el dinero ni lo seducía el poder. Su interés estaba en otra cosa, la verdad. Cada ciudad que evangelizó, cada prisión que soportó, cada cicatriz en su cuerpo, todo era capital espiritual, riqueza acumulada para la eternidad. Lucas, quien había estudiado anatomía y filosofía, vio en este hombre algo inexplicable con la lógica médica, una fuerza interior que desafiaba la fatiga y el dolor. Los viajes misioneros eran largos, peligrosos e impredecibles. Lucas describe en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16:10, un detalle sutil pero revelador: el uso del pronombre nosotros. A partir de ese momento, ya no se limita a narrar, sino que está presente. Es testigo presencial de la expansión del Evangelio, de cómo la fe traspasa fronteras y derriba muros. Ve al Espíritu Santo guiar los pasos de Pablo con la precisión de un viento divino y aprende, poco a poco, que la vida es la mayor inversión de fe que cualquiera puede hacer. En las frías noches de viaje junto al fuego, Lucas tomaba notas, no solo los milagros y la predicación, sino también las lágrimas silenciosas de Pablo, sus oraciones susurradas entre oraciones, la ternura con la que escribía cartas a las iglesias. El médico vio el cuerpo debilitado del apóstol, las heridas, el dolor, la fatiga, y también vio su alma ardiendo, inquebrantable. Pablo dijo: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en la abundancia». Filipenses 4:11-12. Estas palabras resonaron en Lucas como una tesis viviente. La verdadera riqueza es interna y el verdadero poder surge de la debilidad ofrecida a Dios. Lo acompañó por ciudades paganas y sinagogas hostiles. Vio multitudes convertidas y también fue testigo del odio de los poderosos que temían perder su dinero e influencia. En Éfeso, por ejemplo, los artesanos se rebelaron porque el Evangelio amenazaba el comercio de imágenes paganas. Hechos 19, 24, 28. Lucas observó todo con precisión quirúrgica, cómo la fe en Cristo no solo sanaba corazones, sino que también sacudía sistemas económicos enteros. Era el Evangelio confrontando imperios, la luz invadiendo el mercado de las tinieblas. Allí comprendió que el reino de Dios no era solo una creencia, sino una revolución silenciosa. Pero había algo más profundo, una amistad. Lucas no era solo un escriba, era el confidente de Pablo, su médico personal, su fiel compañero. Cuando el apóstol sangraba tras ser apedreado, fue Lucas quien lavó sus heridas.
cuando Pablo temblaba de fiebre. Fue Lucas quien mezcló hierbas, quien velaba, quien oraba en silencio. Y cuando Pablo predicaba bajo el sol abrasador, Lucas observaba no solo al predicador, sino al hombre. El hombre que lloró por los perdidos, que perdonó a sus atormentadores, que vio la muerte solo como el comienzo de la vida. La inversión de Lucas en esa relación no fue casual. Vio en Pablo un reflejo de algo que también comenzaba a latir en su interior. La vocación de registrar no solo los hechos, sino el espíritu del Evangelio. El médico había encontrado al paciente perfecto, un hombre sanado por Cristo y transformado en medicina para el mundo. Y cuanto más caminaban juntos, más comprendía Lucas que el verdadero oficio de un discípulo es servir. Servir con las manos, con la pluma, con el tiempo, con el corazón. Cruzaron mares tempestuosos, enfrentaron naufragios, encarcelamiento, hambre y rechazo. Lucas vio a Pablo predicar encadenado, pero irradiando libertad. Vio a los soldados romanos conmovidos, a los gentiles convertidos, a los judíos rebelarse. La vida del apóstol fue una sinfonía de fe en medio del caos, y Lucas, el sensible cronista, registró cada acorde. Sabía que lo que experimentaron no podía perderse en el polvo del tiempo. Esas historias se convertirían en el patrimonio espiritual de la humanidad, el oro del cielo depositado en la tierra. Y en medio de tanto peligro, algo hermoso sucedió. La perspectiva de Lucas, antes escéptica y analítica, comenzó a cambiar. Ya no veía solo síntomas y diagnósticos, ahora veía la mano invisible de Dios en cada sanación, en cada coincidencia, en cada alma transformada. La fe de Pablo era contagiosa y el médico se convirtió gradualmente en evangelista, pero aún no sabía que Dios lo llamaría a algo más grande. Ese diario de viaje, lleno de sudor y oración, un día se convertiría en una de las obras más importantes de la historia. El fiel compañero se transformaría en un autor inspirado. El médico se convertiría en historiador, y su pluma, guiada por el Espíritu, escribiría la continuación del Evangelio. Sí, Lucas estaba a punto de descubrir que el verdadero poder de la vida no reside en sanar cuerpos, sino en registrar la eternidad. Las páginas que cambiarían el mundo comenzaron en silencio. No fueron escritos bajo la luz dorada de una biblioteca, sino a la sombra de las prisiones y a lo largo de los polvorientos caminos del imperio. Lucas, el médico y compañero, se convirtió en historiador y evangelista. Sus ojos habían visto cómo la fe transformaba lo imposible en vida cotidiana, y su pluma, impulsada no por la ambición sino por la obediencia, comenzó a trazar el testimonio de una generación que vio a Dios caminar entre los hombres. Con cada línea, Lucas no buscaba la gloria personal. No escribió para acumular riquezas, sino para preservar la verdad. Sabía que las palabras tienen un poder que el tiempo no puede borrar. Mientras muchos invertían en oro, tierras y estatus, Lucas invertía en la memoria, la inversión eterna del espíritu. Su ganancia fue invisible, pero incalculable: el Evangelio. El prólogo de su libro comienza con una promesa de precisión. Pues muchos han intentado narrar las cosas que se han cumplido entre nosotros. También decidí escribirles todo con cuidado desde el principio. Lucas 1:1-3. Cada palabra es mesurada, cada frase pulida. Lucas escribe como un hombre que conoce el peso de la verdad y la fragilidad de la memoria. Es, a la vez, científico y poeta, cronista y profeta. Su fe no es ingenua, es investigada, probada, experimentada. Como médico, sabía que la carne es polvo. Como evangelista, aprendió que el alma es eterna. En su evangelio, Lucas no se limita a narrar hechos, sino que revela corazones. Mientras otros evangelistas narran el viaje de Cristo Rey, Lucas escribe sobre el Cristo humano.
El Salvador que toca al leproso, que perdona a la prostituta, que come con los pecadores, que llora por los perdidos. Su escritura es compasiva, tiene el ritmo de un abrazo. Y detrás de cada sanación, de cada milagro, ve el latido del mismo corazón divino que una vez buscó comprender a través de la ciencia. Lucas es también el único que describe, con la meticulosidad de un observador, los detalles de la infancia de Jesús. Es como si, al relatar el nacimiento en Belén, él mismo renaciera, esta vez en espíritu. Comprende que Dios eligió venir no entre tronos y coronas, sino entre paja y humildad. Las riquezas del cielo se hicieron carne pobre, y el poder del Creador se manifestó en el llanto de un recién nacido. Este contraste, el Dios Todopoderoso en forma de siervo, marcaría profundamente la teología de Lucas. La gloria no está en lo alto, sino en las manos que sirven. Sus notas se convirtieron en arte divino. Lucas describe lo imposible con facilidad. Ángeles que anuncian, ciegos que ven, muertos que viven. Pero hay algo más precioso que los milagros, la misericordia. Ningún otro evangelista da tanto espacio a los marginados, los pobres, las mujeres y los extranjeros. A través de su pluma, los invisibles cobran voz. Los rechazados se sientan en la mesa, los caídos encuentran redención. Lucas comprendió que el reino de Dios es la mayor inversión de amor en la historia de la humanidad. También comprendió la paradoja del poder. Los imperios acumulan riqueza, pero se desmoronan. Los hombres buscan influencia, pero mueren olvidados. Solo la palabra inspirada, la que sale de la boca de Dios, perdura. Por lo tanto, mientras el oro de Roma se oxidaba, el pergamino de Lucas perduró a través de los siglos. Su obra se convirtió en un testimonio eterno de que la fe es el único poder que vence al tiempo. Pero su misión aún no había terminado. Lucas sabía que el Evangelio de Cristo no terminaba con la resurrección. Había algo más, algo grandioso. Aún necesitaba registrar el viaje de quienes heredaron el Espíritu, quienes llevarían el mensaje hasta los confines de la tierra. Así nacería el segundo volumen de su obra, Los Hechos de los Apóstoles, la continuación viviente de la historia divina. El historiador se convirtió entonces en heraldo de lo invisible. Ya no escribía solo lo que veía, sino lo que el Espíritu le revelaba. Era el médico transformado en profeta, el hombre que descubrió que el tiempo es el campo donde Dios siembra la eternidad. Y con cada palabra escrita, Lucas se adentraba más en aquello que ningún imperio podía destruir. Las últimas líneas de su manuscrito tiemblan bajo la llama de la lámpara. Afuera, el mundo sigue igual, injusto, violento, lleno de dinero, poder y vanidad. Pero en el interior, algo ha cambiado para siempre. El médico de Antioquía se ha convertido en el guardián de la historia divina, y lo que comenzó como observación ahora es fe. Lo que comenzó como registro ahora es revelación. Y mientras sella el rollo, una voz parece susurrar en las sombras de la habitación. Escribe, Lucas, porque lo que guardas no es solo historia, es el mapa de la salvación. Pero, ¿qué le reveló exactamente el Espíritu sobre este mapa? ¿Qué secreto se escondió en las parábolas, en los detalles, entre líneas del Evangelio? Prepárense, porque en el próximo capítulo profundizaremos en el Evangelio según Lucas, donde el cielo habla a la tierra y la humanidad descubre el verdadero poder de ser encontrada por Dios. Las parábolas son portales. Cada una abre una grieta entre el cielo y la tierra, revelando cómo piensa Dios y cómo insistimos en no comprenderlo. Lucas, médico e historiador, se convierte ahora en el poeta de la misericordia divina. Su pluma describe no solo lo que Jesús hizo, sino también cómo miraba a la gente. En los evangelios de Lucas, la mirada de Cristo es un espejo.
Quienes se atreven a verse reflejados en ella nunca vuelven a ser los mismos. El Evangelio, según Lucas, guarda secretos que ningún otro ha registrado. Aquí viven el buen samaritano, el hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro. Historias tan humanas que parecen nuestras, tan divinas que solo podrían venir del cielo. Cada parábola es un rayo de luz que atraviesa el tiempo, desafiando nuestros conceptos de riqueza, poder, justicia y amor. E irónicamente, aún hablan más sobre dinero e inversión que cualquier tratado económico del Imperio Romano. Porque Jesús comprendió algo que los hombres de poder jamás captaron. El verdadero valor de una vida no reside en lo que posee, sino en cuánto da. Imaginen la escena del buen samaritano, el polvo del camino, un cuerpo caído y ensangrentado, hombres religiosos pasando a toda prisa, demasiado preocupados por su propio prestigio. Y luego lo improbable, un extranjero, alguien sin título, sin influencia, sin la riqueza espiritual de quienes se llamaban santos. Él es quien se detiene, toca, cuida, paga. Un gesto sencillo, pero cargado de eternidad. En ese momento, el samaritano hizo la mayor inversión posible, su corazón. Mientras los poderosos acumulaban dinero, él dedicó compasión. Y como dijo Jesús, este fue un verdadero prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Pero quizás ninguna parábola conmueve tanto como la del hijo pródigo. Un joven que exige su parte de la herencia, buscando la libertad como si el amor fuera una prisión. Se va, llevándose el dinero de su padre, pero dejando atrás su identidad. Y el texto de Lucas describe la caída con una precisión casi clínica. Hambre, soledad, degradación. El hijo que soñaba con el poder termina compitiendo con cerdos, hasta que, en el silencio del lodo, comprende que la mayor inversión que desperdició no fue dinero, sino amor. Y entonces regresa. Cada paso es una confesión, y antes de que termine de disculparse, su padre lo abraza. La fiesta se reanuda. Se pone la túnica nueva, el becerro está preparado y todo el cielo sonríe. Esta es la parábola donde Lucas nos muestra al Dios que no solo perdona, sino que corre a nuestro encuentro. Él restaura la riqueza de la dignidad humana, transformando la vergüenza en celebración. Y luego viene el contraste, la parábola del rico y Lázaro. Dos hombres, dos destinos, uno cubierto de púrpura y poder, el otro cubierto de heridas y esperanza. Uno se da un festín a diario, mientras que el otro sueña con las migajas que caen de su mesa. Pero cuando llega la muerte, todo cambia. El mendigo encuentra consuelo. El rico sufre. Lucas nos guía a través de la frontera entre este mundo y lo eterno, y susurra. El valor de un alma no se mide en monedas, sino en misericordia. Estas parábolas no son solo lecciones, son diagnósticos espirituales. Lucas, el médico, comprende que el alma humana padece una enfermedad ancestral, la idolatría del poder y el dinero. Y cada historia contada por Jesús es un tratamiento, una sanación lenta y profunda. Las palabras son bisturíes, las parábolas son medicina. Y el amor de Dios es el antídoto que restaura todo lo que el pecado ha destruido. Pero hay algo más oculto en ellas, algo que pocos perciben. Cada parábola contiene una promesa velada, que el reino de Dios no es solo futuro, sino presente. Ya ha comenzado entre quienes sirven, perdonan y comparten, entre quienes transforman su tiempo, su afecto e incluso su dinero en semillas de eternidad. El reino es la única inversión sin riesgo y con ganancias infinitas. Y es precisamente aquí donde Lucas se diferencia de los demás evangelistas. Presenta a un Cristo que no solo salva almas, sino que reconstruye sociedades. Un Dios que redefine el valor del poder, invirtiendo la lógica del mundo.
Los últimos son los primeros, los pobres son los herederos, los humildes son exaltados. El Mesías de Lucas no vino a gobernar con la espada, sino con compasión. Su corona no es de oro, sino de espinas, y es en esta aparente debilidad donde reside el verdadero poder, el poder que libera. Estas parábolas, leídas con un corazón abierto, son espejos y mapas. Espejos, porque nos muestran quiénes somos sin máscaras. Mapas, porque nos indican el camino de regreso al Padre. Pero Lucas no se detiene ahí. Su mirada clínica va más allá de las palabras. Observa gestos, miradas y sanaciones. Entiende que el amor no solo se enseña, sino que se practica. Y por eso, en las siguientes páginas de su obra, no solo habla de historias, sino de milagros reales que conmueven cuerpos y almas. Porque, al fin y al cabo, las parábolas revelan el corazón de Dios, pero los milagros revelan sus manos. Y lo que Lucas presenció a través de los ojos de esos médicos fue algo que la ciencia jamás podría explicar. Prepárense, porque de ahora en adelante el cielo literalmente tocará la tierra. Veremos a los muertos respirar de nuevo, a los leprosos abrazados sin temor y a los imposibles inclinarse ante la fe. En el próximo capítulo nos adentraremos en el mundo de los milagros y las sanidades documentados por Lucas, donde Dios mismo se revela como el médico de las almas. Las calles de Jerusalén rebosaban de rumores. Los ciegos vieron, los leprosos regresaron a la compañía de los hombres y los muertos respiraron de nuevo. Para muchos, estas eran meras historias. Para Lucas, eran registros clínicos de la gracia. El médico que antes examinaba cuerpos, ahora examinaba el misterio de la fe. Y cada milagro se convertía en una línea en el registro divino de la humanidad. El primer relato que escribe es el de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11, 17. Una procesión fúnebre descendió la colina, con el sonido de las flautas mezclándose con el llanto de las mujeres. Y entonces sucedió lo imposible. Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se levantó. Los porteadores retrocedieron asombrados. Lucas lo describe todo con el detalle de quien ha visto la muerte de cerca y ahora presencia lo que ninguna ciencia puede explicar. No hay oro, ni poder humano, ni dinero que pueda comprar lo que allí se manifiesta. Es el toque del Creador que restaura lo que el tiempo había arrebatado. Para Lucas, cada milagro era una inversión de amor en el mundo de los hombres. Mientras los imperios invertían en guerras, palacios y estatuas, Jesús invirtió en las personas, en la carne herida, en las almas rotas, en lo invisible. Él veía valor donde nadie veía ganancias. Y es esta perspectiva la que Lucas nos invita a adoptar, la del médico que sana gratis, la del rey que sirve, la del Dios que se inclina. En otro relato, 10 leprosos gritan desde lejos: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Lucas 17, 13. No piden oro ni poder, piden sanación, el bien más preciado del mundo antiguo. Jesús les dice que se presenten a los sacerdotes y en el camino quedan limpios. Pero solo uno regresa, un extranjero, un samaritano. No trae ofrendas ni monedas, solo gratitud. Y es a este sencillo gesto al que Jesús llama fe. Lucas observa y anota con la precisión de un médico y la emoción de un discípulo. La verdadera riqueza no se encuentra en el cuerpo restaurado, sino en el alma que reconoce el milagro. En otro pasaje del Evangelio hay una mujer que lleva 12 años sufriendo hemorragias. Ha gastado todo su dinero en médicos y nada ha cambiado. Lucas 8:43. Lucas comprende bien este drama. Sabe lo costoso que es buscar la curación en el lugar equivocado, pero ahora esa mujer toca el borde del manto de Jesús y la sanación ocurre.
un simple toque, una inversión de fe que rompe las leyes de la medicina y el miedo. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. Y el silencio que sigue es tan profundo que hasta el aire parece sagrado. En ese momento, Lucas comprende: la fe es la única medicina. El cielo nunca falla. También está la escena en la que un paralítico es bajado por el tejado ante una multitud que ha abarrotado el recinto. Cae polvo, resuena el sonido de las cuerdas y Jesús mira al hombre tendido ante él. Tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Los doctores de la ley murmuran: ¿qué poder es este? Pero el paralítico se levanta, camina y lleva su propia cama como trofeo. Lucas lo observa todo y percibe algo que va más allá de la sanación física. Cristo vino no solo a restaurar cuerpos, sino a reescribir historias. El perdón es la cirugía más profunda que existe, la que toca el alma. En cada página de su evangelio, Lucas alterna lo visible y lo invisible, el cuerpo y el espíritu. El Cristo que retrata no es un mago que encanta a las multitudes, sino un médico divino que comprende las heridas más ocultas de la humanidad. Sabe que hay lepra invisible, ceguera que no nace en los ojos, parálisis que habita en el corazón. Y por eso el evangelio de Lucas es el evangelio de la compasión, porque muestra a un Dios que no sana a distancia, sino que toca, que no exige, sino que da, quien no juzga, sino que abraza. A través de su mirada de médico, Lucas percibe la belleza tras el milagro. Cada sanación es una silenciosa inversión de las leyes humanas. Los pobres son honrados, los olvidados son recordados, los débiles se convierten en el centro de la narrativa. Jesús transforma la lógica del poder y Lucas, el historiador, lo registra como testigo de una revolución espiritual. Comprende que el poder de Dios no domina, sino que restaura, no acapara, sino que distribuye, no compra, sino que entrega. Y si observamos con atención, nos damos cuenta de que cada milagro es también un llamado. Quienes son sanados no regresan a sus vidas anteriores, se convierten en signos vivos del reino. La inversión de Dios en ellos da fruto en otros. Es como si Dios dijera con cada toque: yo te sano para que tú también sanes. Pero el mayor milagro que Lucas presenció aún estaba por llegar. No sería el de un cuerpo restaurado, sino el del nacimiento de una comunidad. Un cuerpo vivo, formado por personas, movido por el Espíritu. Y al terminar de registrar las curaciones de Jesús, algo ardía en su interior. La convicción de que la obra no terminaba allí, pues los discípulos llevarían esa misma llama hasta los confines de la tierra. Así, el médico de Antioquía, que comenzó a sanar cuerpos y a registrar milagros, se convirtió en el cronista de la expansión de un reino invisible. Lo que vería a continuación no serían solo curaciones, sino hombres comunes encendidos por el Espíritu, abriéndose paso a través de prisiones, mares e imperios. El cielo estaba a punto de descender sobre la tierra, y Lucas sería testigo. El viento soplaba sobre Jerusalén y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Era de mañana. El sol se filtraba por las estrechas calles de la antigua ciudad cuando un sonido, como un vendaval impetuoso, llenó la casa donde estaban los discípulos. Llamas, pequeñas, danzantes, cayeron sobre cada uno de ellos, y entonces comenzaron las voces, idiomas que nadie había aprendido, pero todos entendían. Fue el nacimiento de la iglesia, y Lucas, el médico, el historiador, el cronista de la fe, registró el momento en que el Espíritu Santo invistió a la humanidad, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Ese día, 3,000 almas fueron alcanzadas. No había marketing, ni dinero, ni poder humano capaz de explicar lo que estaba sucediendo. Lo que conmovió a aquellas personas fue algo que ninguna riqueza podía comprar: la certeza de que el Cristo vivo ahora habitaba en ellas.
Lucas describe el acontecimiento con la precisión de un científico y la emoción de un adorador. Cada palabra suya parece cargada de fuego. Cada frase vibra de vida. A partir de ese momento, el Evangelio comenzó a extenderse como un reguero de pólvora que el imperio no pudo contener. Hombres y mujeres vendieron sus posesiones y las distribuyeron entre los necesitados. No hubo acaparamiento, sino compartir. No se invirtió en piedras ni tronos, sino en almas. Y Lucas registra, no había ningún necesitado entre ellos. Hechos 4:34. El dinero, en manos de los apóstoles, se convirtió en un instrumento de misericordia, riqueza que sana, no corrompe. El poder ya no provenía del palacio, sino del Espíritu. Los milagros continuaron. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hechos 3:6. La frase resuena como un golpe al orgullo humano. Lucas lo escribe con reverencia, como si comprendiera que la verdadera inversión es espiritual y que el verdadero poder reside en dar lo que el mundo no posee. Pero junto con la expansión llegaron las sombras. Comenzó la persecución. El martirio de Esteban fue el primer clamor por sangre inocente. Lucas describe el momento con el dolor de quienes lo presenciaron, piedras volando, rostros endurecidos, los cielos abriéndose, y al caer el joven diácono vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Fue perdón en medio de la furia. Y Lucas, el médico del alma, comprende, incluso la muerte puede ser sanada por la gracia. La persecución no destruye la fe, la multiplica. Con cada arresto, con cada paliza, surgen nuevos discípulos. La iglesia se mueve como un cuerpo vivo y el Espíritu es la savia que la sustenta. Lucas narra los viajes de Pablo, el apóstol del fuego, y él mismo se embarca en ellos. La ruta del Evangelio ahora atraviesa mares agitados, tormentas, ciudades llenas de dioses y monedas. El mundo helenístico ofrecía riqueza y poder, pero Pablo y Lucas ofrecían algo mucho más peligroso: esperanza. Hay una escena que parece sacada de una película. Un barco a la deriva en el Mediterráneo, el viento aullando, el cielo embravecido. Hombres desesperados arrojan sacos de trigo y barriles de dinero intentando salvar sus vidas. Y allí está Lucas, sosteniendo el rollo con manos temblorosas, describiendo cada detalle. Pablo permanece de pie, sereno en medio del caos. Tengan ánimo, porque ninguno de ustedes se perderá. Hechos 27:22. Es el espíritu que domina el mar. Es la fe que confronta lo físico. Es lo invisible que triunfa sobre lo visible. Con cada nueva ciudad, el Evangelio avanza. Antioquía, Éfeso, Filipos, Corinto, Roma. Lucas observa el milagro de lo imposible. Pueblos tan diferentes, unidos por la misma fe. No hay fronteras, ni idioma, ni cultura que se le resista. El mensaje de Cristo ya no es local, es universal. Y el médico que una vez escribió sobre curaciones, ahora escribe sobre resurrecciones con propósito. Ve a esclavos y amos orando juntos, a soldados lavando los pies a pescadores, y comprende que el reino de Dios es el único imperio que crece sin espada. Y así, en medio de la persecución y los milagros, Lucas se convierte en el historiador de la esperanza. Su mirada nunca pierde su brillantez científica, pero ahora ve más allá de la anatomía. Ve el alma de los siglos. Los Hechos de los Apóstoles no es solo un libro, es el diario de una revolución espiritual. Una revolución que cambió el oro por la fe, el trono por la cruz, el poder humano por la presencia divina. Cada conversión, cada lágrima, cada renuncia es un capítulo de esta expansión. Y en cada verso se siente el latido del corazón de Lucas. Él sabe que el Espíritu Santo no es un concepto, sino una persona viva que sopla donde quiere.
que transforma los fracasos en semillas y las prisiones en púlpitos. Lo que comenzó con 12 hombres en una habitación cerrada, ahora alcanzaba imperios enteros. La historia humana estaba tomando un nuevo rumbo. Y Lucas estaba allí, presenciando el momento en que el reino de Dios se convirtió en la mayor inversión de la eternidad. Pero en medio de esta gloria silenciosa, una pregunta flota en el aire, como el eco de una antorcha encendida al anochecer. ¿Qué sucedió después? ¿Qué fue de Lucas, el médico que documentó milagros y escribió la historia de los apóstoles? ¿Dónde terminó su viaje? ¿En las plazas de Roma, entre manuscritos o enfrentando el martirio? El viento aún sopla entre las páginas de su libro, pero la última línea termina en misterio. Y es en este misterio en el que ahora profundizaremos. El tiempo ha pasado, y los caminos que una vez llevaron a Lucas de Antioquía a Roma ahora descansan en el silencio de las sombras. El médico, el historiador, el fiel discípulo de Pablo, envejeció con algo más que arrugas. Llevaba recuerdos de milagros, conversiones, persecuciones, risas y lágrimas. Cada inversión de fe que hizo dio frutos que el tiempo jamás podrá borrar. Mientras imperios surgían y caían, se contaban las monedas, se acumulaban las riquezas. El verdadero poder que Lucas conocía era invisible pero inquebrantable. El poder de transformar vidas a través del Evangelio. Poco se sabe de sus últimos años. Algunos dicen que murió en paz, en la quietud de una habitación en Éfeso, con sus manuscritos al alcance de la mano, cada página llena de historias que aún resuenan en los corazones de millones. Otros afirman que fue martirizado, como tantos discípulos que dedicaron su vida a Pablo y a su misión. El misterio envuelve su muerte como un velo sagrado, como si Dios hubiera querido que hasta el final Lucas siguiera siendo un símbolo de fe, libre de la comodidad, la riqueza o el poder humano. Sin embargo, el Evangelio y los hechos de los apóstoles siguen vivos. Cada verso es un testimonio silencioso de las riquezas espirituales que superan cualquier fortuna terrenal. Mientras algunos buscaban oro, palacios o títulos, Lucas nos dejó algo infinitamente más precioso. Una narración viva, una brújula para el alma, la prueba de que la verdadera inversión en la vida es la que se hace con amor, coraje y fidelidad a Dios. Nos enseñó que el mayor poder no reside en la dominación, sino en el servicio, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas, que la mayor inversión no está en las posesiones materiales, sino en cultivar almas y dejar huella en la fe para las generaciones futuras. Aun con el misterio de su fin, su legado es claro y rotundo. Lucas transformó la observación en inspiración, el conocimiento en poesía, la experiencia en evangelio. Nos mostró que ser discípulo no se trata solo de seguir, sino de documentar, reflexionar y vivir cada paso de la gracia manifestada en el mundo. Cada historia contada, cada milagro registrado, cada parábola narrada, es un eco del compromiso de un hombre que comprendió que la mayor aventura de la vida no es acumular riqueza ni poder, sino invertir en la eternidad. Y así, al cerrar el libro de su vida, nos encontramos ante una paradoja. El hombre que estudió anatomía y enfermedades, que conocía la lógica y la razón, murió envuelto en el misterio. Pero la obra que dejó trasciende el tiempo y el espacio, enseñando que la verdadera riqueza es invisible, el verdadero poder es servil y la mayor inversión es la que transforma a la humanidad. El mundo, hoy, todavía lee a Lucas, y a medida que cada lector se adentra en sus páginas, el espíritu del hombre de Antioquía susurra a través del tiempo: no coleccionen monedas, coleccionen vidas, no busquen poder, busquen servicio. No vivan para lo que el mundo valora, vivan para lo que Dios ama. El legado de Lucas no terminó con su muerte,
Perdura en cada evangelio leído, en cada corazón tocado, en cada vida transformada por el evangelio. Y el misterio que rodea sus últimos años permanece una invitación silenciosa para que cada discípulo de hoy descubra por sí mismo el poder y la riqueza de invertir en la fe. El médico, el historiador, el amigo de Pablo, se hizo inmortal no por títulos ni posesiones, sino por la eternidad que escribió con sus manos y su corazón. Y así termina el viaje de Lucas, pero el impacto de su vida, sus palabras y su testimonio sigue resonando en todo el mundo, inspirando a todos aquellos dispuestos a invertir en algo que nunca se desvanece. Tras profundizar en la vida de Lucas, podemos ver que no fue solo un médico, historiador y evangelista. Fue alguien que dedicó toda su vida a la verdad, la compasión y la fidelidad. Amigo fiel de Pablo, testigo de los milagros de Jesús y cronista de la expansión de la Iglesia, Lucas nos deja un legado que abarca siglos. El poder de transformar vidas a través de la inversión del amor, la riqueza de la fe y la dedicación a lo que realmente importa. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo aplicarás esto a tu vida? ¿Inviertes tu tiempo, tu corazón y tu energía en las cosas que realmente perduran? ¿O sigues aferrado a lo que el mundo llama poder y riqueza, pero que se desvanece con el tiempo? Lucas nos enseña que es posible vivir con propósito, documentar tu propia fe con tus acciones y convertirte en un instrumento de transformación para quienes te rodean. ¿Estás dispuesto a ser un Lucas moderno en tu círculo de influencia? Alguien que observa, aprende, aplica e incluso inspira a otros a seguir el mismo camino. ¿Estás listo para invertir en la eternidad en lugar de solo acumular dinero y poder temporal? Si esta historia te conmovió y despertó un deseo de cambio, quiero que hagas algo ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa explorando estas poderosas narrativas que nos enseñan a vivir con fidelidad, compasión y valentía. No dejes para mañana lo que puedes empezar a transformar hoy. El viaje que Lucas emprendió hace 2000 años aún te habla, y la invitación a actuar está en tus manos.